saber si tus bacterias intestinales están bien o no. Así que vamos a hacerlos juntos. La primera pregunta que dicen, y es la más frecuente y la más común: oye, ¿has tomado antibióticos en los últimos 6 meses? ¿Sí o no? Por otro lado, ¿has dejado de fumar? Ojo aquí. Hola chicas, todos nacemos con una microbiota heredada de nuestros antepasados. Se dice, por ejemplo, que en Estados Unidos hay menos diversidad en cuanto a la microbiota que en otros países como Japón, que tienen muchísima más diversidad. Esto no se debe al consumo de algas, pero es un factor interesante que os lo puedo explicar al final del vídeo. Lo que ocurre con esta microbiota es que va pasando nuestra vida y es reversible. No es igual que la genética, que es irreversible y es la que es, sino que esta microbiota puede cambiar con buenos o con malos hábitos. Se vio en un estudio que se hizo viral hace 2-3 años más o menos sobre unos ratones. Había un ratón que padecía de sobrepeso, de obesidad, y un ratón delgado. A ellos se les trasplantaron las heces y a lo largo de los meses se empezó a ver que comiendo lo mismo el ratón delgado ganaba peso y el ratón con sobrepeso empezaba a disminuir su peso. Y es que a día de hoy se reconoce a una de las bacterias que podría estar implicada en estos trastornos del metabolismo. Esta bacteria se estudió sobre todo en 2015 en el estudio de Schemberger, aunque después en 2016 y 2017 se continuaron estudiando más. Lo interesante aquí es que se vio como en algunas personas, si tenían esta bacteria reducida, se les notaba en trastornos negativos del metabolismo como la resistencia a la insulina, el aumento de glucosa en sangre, alteración de los triglicéridos, etc. Entonces se empezó a relacionar ahí a esta bacteria con los trastornos del metabolismo. Pero antes de seguir y liarnos a hablar de las cantidades de bacterias que hay, vamos a hacer un test previo para saber si a día de hoy deberías estar consumiendo probióticos. Este libro de aquí es súper fácil de entender. Además, creo que es el número 1 más vendido en sitios como Alemania, y se lo recomiendo a todos mis pacientes porque vais a aprender un montón. Y aquí incluye un test muy didáctico para saber si tus bacterias intestinales están bien o no. Así que vamos a hacerlos juntos. La primera pregunta que dicen, y es la más frecuente y la más común: oye, ¿has tomado antibióticos en los últimos 6 meses? ¿Sí o no? Por otro lado, ¿has dejado de fumar? Ojo aquí, en los últimos 6 meses, ¿sí o no? 3. ¿Practicas deporte alguna vez? Al menos andas 30 minutos al día, ¿sí o no? 4. ¿Padeces estrés en el trabajo o en casa? Aunque no lo sepáis, el estrés también interviene mucho en todo, pero en esto también se ha visto que interfiera en las bacterias. 5. ¿Comes menos de 3 raciones al día de alimentos ricos en fibras como frutos secos, legumbres, productos integrales, bayas o verduras? Una ración se corresponde, digamos, a un puñado, ¿vale? De lo que tú estás pensando, un puñado es una ración. ¿Sí o no? 6. ¿Prefieres los hidratos de carbono de rápida digestión? Es decir, ¿tienes una pequeña adicción al dulce? ¿Sí o no? 7. ¿Te alimentas siguiendo tu propio criterio de forma incompleta o poco variada? Obviamente, si eres paciente mía, no vayas a contestar que sí aquí, ¿vale? 8. ¿Comes con frecuencia, varias veces a la semana, comida rápida, comida precocinada o platos especialmente grasos? ¿Vale? Con frecuencia me refiero varias veces, 2, 3, 4, más o menos algo así, ¿vale? 9. ¿Utilizas en tu hogar desinfectantes para limpieza? ¿Utilizas jabón, desinfectante para lavarte las manos, etcétera? Y esto también es interesante de ver, ¿sí o no? Una vez hayas completado esto, los resultados son los siguientes. Si has contestado a la primera y a la segunda que sí, entonces inmediatamente debes estar yéndote a comprar un probiótico. Y si a continuación de la pregunta 3 a la 9 has contestado a más de 2 que sí, también deberías ir a consumir un probiótico. Pero entonces,
¿Qué probiótico tengo que consumir? Yo siempre digo que la nutrición es personalizada y que si vais a consumir un probiótico, por favor, ir con un profesional que esté actualizado, que sepa de esto. Y si no tenéis oportunidad ahora, voy a dejar algunas pautas para que más o menos sepáis, en función de vuestro objetivo también, qué probiótico debéis comprar. Lo indispensable y lo primordial a la hora de comprar un probiótico es que al menos contengan 5 unidades formadoras de colonias o CFUs, se les llama así, al menos que contengan 5 de estas. Hay de 10, hay incluso de 15 en el mercado, pero al menos 5 van a ser imprescindibles. También tienes que fijarte en que no contengan azúcar entre sus ingredientes, ¿vale? Sacarosa, glucosa y todos los nombres correspondientes al azúcar, ya que como hemos hablado en vídeos anteriores, el azúcar lo que va a hacer es que incrementen las bacterias malas, para explicarlo de una manera sencilla. Entonces debes fijarte en que lleven, pues por ejemplo, la abreviatura FOS o fructooligosacáridos, ¿vale? Que son prebióticos que deberían ir ya combinados junto a los probióticos para que estas cepas crezcan, digamos, más fuerte, ¿vale? Esto va a ser importante a la hora de conseguir un probiótico. Digamos que son como las 3 claves a la hora de ir a comprar un probiótico. Luego ya vamos a hablar sobre las diferentes cepas, es decir, si tu estado de ánimo no está bien, si tú te encuentras incluso cansado, irritado, duermes mal, quizás el probiótico, y digo quizás porque otra vez vuelvo a reiterar aquí que es importante que vayas a un profesional, yo no estoy garantizando nada, te vaya a sentar bien el Bifidobacterium bifidum, ¿vale? Porque este Bifidobacterium bifidum lo que hace es que aumenta la serotonina y aumenta el GABA. El GABA es un neurotransmisor que está directamente relacionado a la relajación y ya sabemos, y hemos hablado también en otros de mis vídeos, la importancia que tiene el eje intestino-cerebro a través del nervio vago. También se reconoce su utilidad de todas las Bifidobacteriums en los casos de colon irritable, ¿vale? En el síndrome de colon irritable se ve que hay mejoría utilizando probióticos como las Bifidobacterium. Luego, por ejemplo, si una persona me dice que quiere, al contrario, tener mucha más energía y no estar cansado, entonces aquí tenemos que optar por esas Saccharomyces y las Lactobacillus en total, porque esta primera aumenta la noradrenalina y la segunda aumenta la adrenalina. Por tanto, si las combinamos, vamos a notarnos con más plenitud a lo largo del día, menos cansados y, por supuesto, con más ánimo a la hora de ejecutar tus acciones diarias. Estudiando, por otro lado, el Lactobacillus plantarum para temas de alergias, de enfermedades autoinmunes, también de permeabilidad a nivel intestinal, ¿no? Sobre todo personas que tengan intolerancias como el gluten, se está estudiando a día de hoy mucho esta bacteria. Y es que a día de hoy también hay esquemas diagnósticos para saber diagnosticar un poco el probiótico que debería consumir esta persona, y va a depender también de si esta persona pues ya tiene, por ejemplo, un estreñimiento, si esta persona tiene una flora más bien proteolítica, es decir, que ha seguido una dieta muy elevada en proteínas durante mucho tiempo, va a depender de si esta persona es vegetariana, de si esta persona ha estado embarazada, ¿vale? Y así hay esquemas muy grandes diagnósticos para conocer bien el probiótico ideal para ti. Por tanto, teniendo en cuenta un poquito estas cosas, vas a tener más fácil a la hora de ir a comprar un probiótico cuál es el ideal para ti. Igualmente, si tienes cualquier duda o cualquier cuestión, te la voy a contestar aquí abajo en comentarios.